Jenny nos convoca, así le decimos a la profesora Cabacha. Lo que pasa es que nos conocemos desde que uno se dice Jenny, desde que éramos chiquitos. Perdón. Este, hablar de la formación. La verdad es que yo siento que yo pudiera ser tesista de Elixir en este momento de mi vida. Pero debo decirles que yo soy producto de la generación Mariscal de Cucho del año 74. Es decir, que siendo una caraqueña que vivía en Maracay, que hizo su bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi con mucha regionalidad, muy fuera de Caracas, y viví en varias ciudades del país durante mi primaria, así que pude conocer el campo y además siempre menciono, tuve una abuela que fue campesina y que siempre recordaba todo lo que sabía una mujer campesina. Era demasiado, eran varios diplomados y varias especialidades. Pero eso lo escuchaba todos los días mientras cosía o echaba cuentos durante la crianza. Pero también estaba en ese conocer de ese momento que las mujeres tenían que estudiar. Mi abuela era una mujer de avanzada. Yo no hacía nada en la casa. Yo tenía que estudiar. Váyase a estudiar. Usted va para la universidad y usted tiene que irse para afuera, para Suiza, tiene que irse para afuera a estudiar, ¿verdad? Y bueno, si no era con la CBG, cuando me gradué de bachiller, salió Gran Mariscal de Ayacucho. Y allí era para donde uno quisiera ir, porque realmente uno podía escoger dónde ir. Y a mí no se me ocurrió otro lugar mejor que el Reino Unido. ¿Okay? O sea, el imperio del imperio. Hecho este cuento porque si bien hay un impulso y siempre en lo personal, a mí me gustaba estudiar, a mí me fascinaba estar en el liceo, pregúntenme por qué. Había otra gente que no le gustaba estar ahí, que le era difícil. Yo entraba desde las 7 de la mañana hasta el final del día en todas las actividades que pudiera estar. Siempre con un gran entusiasmo. Por eso, pues, no me pregunten por qué. Después descubrí que había compañeros que no les gustaba y que pasaban dificultad y que habían una serie de otras diferencias, pero digamos que el encanto de ser joven, y no porque no fuera sensible, porque siempre había un llamado a la sensibilidad, pero digamos como que los intereses que a uno lo llevan y por otro lado, debo decir que he sido miembro desde sus inicios de lo que hoy se llama el sistema de orquestas, que en realidad era otra cosa. Eso era un ventetú. Ahí realmente tú podías conocer gente de la banda, del pueblo, de Maracay, como gente analfabeta pero que le cantaba cantar, o alguien que no sabía leer música, como yo, aunque mi abuela también sabía y componía y era músico, era mandolinista. Y tuve que empezar a eso. Entonces, yo empecé a cantar en el coro de la Filarmónica de Aragua, el Ave Verum Corpus y el Requiem de Mozart, sin saber leer solfeo. Se lo aprendía uno de memoria. Entonces, y así me fui para Inglaterra y estudié 6 años como una niña rica con varios barriles de petróleo. ¿Okay? Pero esos son los contrastes que tiene este país y que yo interpreto ahora, porque eso yo no lo entendía. Eso no lo entendía en ese momento, no era posible. Un joven de 17 años, una joven de 17 años, salir de ahí y llegar a Gold Spring, por ejemplo, y ver que estaban los judíos. Yo no sabía que eran los judíos, ni sabía qué problema era eso, ni qué había sido la guerra, ni cómo había sido Inglaterra, ni el imperio, realmente porque no nos lo lograban decir. Inclusive no estar consciente de lo que podía ser la discriminación que hoy en día se hace más manifiesto. Me salvaba un poquito porque tenía este color y parecía española. Y ellos más o menos se lo llevaban bien a pesar de Enrique VIII con España, ¿no? Pero luego sí, con un fuerte convencimiento de que tenía que regresar a mi país. Yo me estaba formando, porque eso sí me lo decía mi abuela, mi mamá. Usted está estudiando como usted viene para acá, a acomodar este país, y me hacía preguntas, bueno, pero si nosotros tenemos tanto petróleo, ¿por qué nosotros no tenemos ferrocarriles?
porque nosotros no tenemos, ¿por qué tenemos que tener esas carreteras y todo el mundo un carro? ¿Qué pasa sobre todo en los medios de transporte? Me llamó muchísimo la atención, aunque estaba empezando en Caracas el metro de Caracas para ese momento. Bueno, llegó, en cuanto a la vocación, como siempre me gustó estudiar, pero te puedo decir que desde tercer año, cuando vi las leyes de Mendel, cuando vi los experimentos de Mendelssohn y Stahl, de marcaje con radioisótopos para poder definir cómo era la replicación del ADN, cuando pensé a entender todo eso, eso tuvo como una fascinación demasiado extraordinaria. Y tenía gente que conocía en el área de biología muy, muy importante. El profesor Medina, el doctor Medina en el IBIC, que había sido compañero de la doctora Francine Lidager. Frence era prima tercera de Altagracia. Ustedes saben que cuando la gente es del campo, si tú estás en donde tú estás, te busca fulanito y vaya y pregúntele. Pero yo no entendía eso en ese momento, ¿no? Pero yo sabía que me iban a mandar a preguntarle a todo el mundo. Y total que todos ellos, Medina, Escorza, Cecilia Dager, no hablé con Frence, pero hablé con Medina y me dijo cuáles eran los colleges de la Universidad de Londres donde yo debía aplicar, ¿okay? Para estudiar mejor. Y así cuando me tocó aplicar en la universidad, apliqué a eso o postulé para esos espacios. Bueno, no quiero decirles, cuando estaba estudiando afuera, estaba todo el boom de la ingeniería genética comenzando. Es decir, que yo en mis clases de pregrado recibía información de los primeros vectores de clonamiento, de todo ese mundo, la posibilidad de clonar genes y de saber cómo era todo eso. Mezclado también con que era una joven con su madurez acorde a ese momento. Y yo pensé que yo iba a llegar a mi país a hacer ese tipo de cosas aquí. Bueno, aquí nadie me estaba esperando. Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ah, muy bien, usted ve a ver qué hace. Llegué en el 80 y hasta el año 81, pasé unos meses que hasta de secretaria ejecutiva estaba buscando trabajo porque no había trabajo. Además no nos querían, a los ayacuchitos no nos querían. La escuela de biología, el colegio de biólogos. Julio Vivas, que hoy es día mi amigo, andaba persiguiendo a los ayacuchitos porque, claro, nosotros éramos bachelor, nunca como un biólogo de la facultad, que era casi una maestría, pero teníamos una especialización. Entonces llego y bueno, empiezo a trabajar en la Simón Bolívar. Aquí ha habido gente brillante, formada, completa, en todas esas áreas. Nancy Guillén, que fue bióloga de la Central, que estuvo en un posgrado en Francia trabajando con transposones. O sea, todos los coroticos que existían del conocer la biología para aplicarlo a la biotecnología, al clonamiento de genes y al manejo, a la manipulación genética, yo venía con la cabeza burbujeando de pregrado y había gente aquí que estaba ya trabajando en eso, que fueron nuestros profesores. José Luis Ramírez, González Cadaví, el doctor en Mérida, el viejito argentino, ahorita me acuerdo, Puig, el doctor Puig. Claro, afortunadamente de los sistemas biológicos, aunque comencé a trabajar en el agro, porque en la Simón Bolívar Nancy Guillén había comenzado a trabajar con Rhizobium, pero Rhizobium japonicum, el que interactúa con la soya, porque la Polar estaba interesada en que metieran la soya aquí en el país. Entonces había un investigador en el IBI que estaba trabajando, buscando en mezclar cepas autóctonas de Rhizobium japonicum, pero aquí no había soya. Entonces, no sé si habían las cepas, pero buscarlas para ponerlas en una matriz, para envolver las semillas y que, por supuesto, hubiese mucha mayor fijación de nitrógeno. Yo empecé a trabajar, pero en la parte genética de eso al principio. Claro, eso era muy complejo porque eso crece muy lento. Y para uno ver una colonita tienes que esperar como 3 semanas.
y además tiene un glicocáliz muy pegostoso, entonces meterle nada a eso para hacer transformación genética es un poquito complicado y estábamos naciendo en eso. Pero ahí pasé 2 años en la Simón Bolívar y luego era incómodo porque no me iban a dejar, el sistema no me iba a dejar entrar, me iba a hacer cursar la carrera de biología completa. Y afortunadamente abrieron el doctorado en biología celular en la Facultad de Ciencias, de donde somos graduadas Jenny, la profesora Correnti y varios, y fuimos fundadores de ese posgrado, pero siempre con una visión desde la academia. Lo afortunado de llegar allí fue que pasé al mundo de la parasitología, de los problemas propios de enfermedades que son endémicas del país. Y si bien los protozoarios son aún mucho más atractivos desde el punto de vista biológico para uno enamorarse a profundidad de ese sistema celular, porque todo es distinto, todo es más complejo, todo, se parece y no se parece. Se descubren principios básicos de cómo funciona una célula en esos sistemas porque son seres muy primitivos, entonces nos permiten hacer toda la historia biológica, pero desde el punto de vista experimental son un desafío. Entonces les puedo decir que fuimos tan afortunados junto con otros compañeros, Guillermina Alonso y Francisco Rodríguez, que con mucho dolor falleció hace como 1 año y medio, un compañero de doctorado, hicimos las primeras genotecas en fagos aquí en Venezuela. O sea, imagínense uno sentirse, éramos del Olimpo, realmente. Todo, ¿ah? Así le dicen al IBE, al Instituto de Biología Experimental. Con ello quiero decirles que si bien teníamos un pie, porque teníamos una materia en el posgrado que se llamaba Biología Molecular y Bioquímica de Parásitos, que tenía salidas de campo donde íbamos a Trujillo, íbamos a Mérida, además nos tuvimos que pasear por toda la diversidad de la fauna de profesores involucrados. Digo fauna porque había cada ejemplar. Lo que pasa es que un poco la inocencia y el entusiasmo que ustedes sienten, que todavía converso sobre ello, pues te hacía superar todo lo que aquello significaba. Bueno, en el interín tuve 2 hijos, además haciendo ese doctorado. Pero te hacía ver la necesidad, o sea, cuando llega un campesino con una llaga terrible, que empiezas a entender que siempre va a ocurrir y debe estar ocurriendo ahorita cuando están recogiendo el café. Y nadie se está ocupando de eso, de esa salud campesina. Porque los sistemas de salud, en este momento que atraviesan a eso, están desmantelados. Nadie sabe qué ha pasado con el programa de Chagas en este momento, con el programa Leishmaniasis, bueno, todos los problemas que están asociados a eso, ni hablar del área de malaria. Esas son endemias nuestras, que para que desaparezcan tenemos que eliminar la selva. Es decir, ¿entiendes? Por supuesto que yo me paro, quién sabe, en la mitad de los médanos de coro y ahí habrá, quién sabe, habrá una leucemia particular que tenga que ver con eso. ¿Okay? Pero en ese espacio, en ese interín, transcurrió el fundamento de mi vida profesional como bióloga molecular, imbuida en el área de la parasitología, clonando genes, investigando cómo eso iba a funcionar, cómo se regulaban esos genes y qué secuencias de esos genes podíamos nosotros utilizar para hacer diagnóstico molecular en campo, a pie de cama, ahí donde llegaba el compañero a la medicatura para decirle qué tipo de parásito tenía, para saber qué tipo de tratamiento había que ponerle. ¿Okay? Avanzamos mucho en eso, pero estaba metida en un laboratorio. En la Facultad de Ciencias, a veces cuando bajaba a dar clase, porque el Instituto de Biología Experimental queda en Colinas de Bellomonte. Entonces, pero llegó un momento en que yo dije, o sea, estoy hablando desde el año 80 al año 2014, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, ya está bueno de estar en este laboratorio, ¿no? Yo tenía tiempo con ganas de regresar al campo, con ganas de estar, para que entiendan un poco por qué lo convocan a uno y dónde está la bioética. Bueno, la bioética en esto está en todo el curso de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que a nadie le estaban preguntando
Si teníamos que meter los proyectos de tesis en el comité de bioética, y yo te pudiera decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, porque yo, lo más es que estoy probando algo que puede ser bueno para la gente, pero yo no toco pacientes. Pero mentira, porque yo tenía muestras de pacientes, ¿verdad? Y tenía cepas aisladas de pacientes. Pero eso nunca estuvo allí en el pensamiento no se adivinaba, ni siquiera mirabas para allá, ¿no? Lo que uno sí se preguntaba muchas veces cuando estaba en ese laboratorio, qué sé yo, con 300 plásmidos para aislarlo, o 300 PCR para hacer, o un trabajo de mucha meticulosidad y de mucho entender qué está pasando. Bueno, y esto realmente va a servir para algo. ¿Cuál es? María Fernanda Correa hoy. ¿Cuál es la beneficencia? Exacto. ¿A dónde llegaremos con eso? Nosotros le podemos decir que nosotros la técnica de PCR fuimos, yo diría que, si no el primero, uno de los primeros laboratorios que lo hizo en este país y manual. 1 minuto en una temperatura, los tubitos, otro minuto en otra temperatura y otros minutos en otra temperatura. Un 28 de diciembre estaba yo haciendo eso, ¿ok? De manera automática. Entregada, completamente como está. Entonces, uno a veces se preguntaba, bueno, pero ¿irá a llegar esto al pie de cama? A que lo pueda usar, a que sea útil. Bueno, una de las cosas que sí logramos que fuera útil es demostrar lo que ya se intuía, que el parásito se queda allí para toda la vida, en las lesiones de leishmaniasis y en Chagas también. Tú tienes cura clínica, pero tú no tienes cura parasitológica. Y eso ningún médico se lo quiere decir a ningún paciente, porque después de que tú logras que se te cierre la llaga, ¿verdad? Tú no, váyase para su casa, usted está bien. Pero hoy en día tienes que decirle, tenga cuidado, no se dé un golpe ahí, no se me deprima. Y después vino el HIV a decirnos qué es lo que pasa cuando tú te inmunosuprimes. ¿Okay? Porque todo lo que tú tengas que ha convivido contigo va a aflorar. Entonces, sí. Pero yo no veía pacientes, yo no tenía que dar resultados, yo no tenía... Llegó un momento en que ya tocaba jubilarse y hace rato que yo quería estar cerca de la naturaleza. Entonces empieza otra etapa de mi vida, ¿sí? Que es empezar a trabajar a partir de la pandemia en el estado Lara con un proyecto de divulgación de la ciencia. Antes de que naciera el semillero científico, antes de que hubiera todo eso, y empezamos a buscar un tema, pues, con toda esta curiosidad, y junto con otras compañeras, y Lucas Salazar, Dubrasca Torcati, Gerardo Escalona, y luego un compañero que es del área de circense, del teatro de títeres, payaso, Héctor Escalona, diseñamos una serie de talleres de divulgación de la ciencia, pero caemos en la biodiversidad, porque, bueno, tú estás en el campo y empiezas a ver el paisaje fragmentado. O sea, me empiezo a mudar de biología molecular pura, de laboratorio, metida ahí, a trabajar en el área digamos, de ciencias sociales, sin muchas herramientas, ahí empezándolas a adquirir. Yo no hablaba de bioculturalidad hace 4 años, ahora la veo en todas partes. Ahorita la acabamos de ver cuando nos vendieron el café, ¿verdad? Impresionante. ¿Cómo usted va a pedir un café? Usted pide un marrón claro, un marrón oscuro, un negrito corto, ¿verdad? Pero o guayoyo. Así pedimos, esa es nuestra bioculturalidad, en los tonos del color del café y de su sabor. Pero resulta que en el programa de la IA que tienen allí, eso no aparece. Entonces la chama no encontraba cómo traducir al idioma del programa. Capuchino es marrón claro. Y marrón oscuro es doble expreso. ¿Ok? Es doble expreso. Entonces, bueno, estábamos tardando, por eso llegamos un poquito después, no sé cuánto, y cuando llegamos al ¿cómo es que se llama el que sirve el café? Al barista,
el chamo tan bello. No, es que nosotros los baristas los entendemos y los traducimos. Le digo, no, chamo. Es al revés. Es decir, debería el programa decir marrón claro, marrón oscuro, guayoyo, ¿verdad? Negro corto. Pero debería decirlo la IA. No lo pudimos sacar de allí, ni Lixia ni yo. Y Lixia ya, como más o menos me va conociendo, vámonos. Porque el chavo cuando digo que el café está bien, ¿no? Porque el café es casi que le dicen, mira. No, pero la máquina le metemos en calle, digo, con más de cualquier. Ajá. Entonces, pero nosotros eso lo van a editar. Entonces yo no hablaba de bioculturalidad porque como además nosotros los caraqueños somos porque yo soy una caraqueña que estuvo en el campo mucho rato, o por lo menos en el interior de la República, así nos dicen los caraqueños, o decimos los caraqueños a los que viven más allá de Tazón, ¿verdad? Ese es un tema, porque desde ese centralismo mismo nosotros no asumimos la riqueza biocultural que nosotros somos. Entonces ahora yo soy como una evangelizadora de eso desde que vivo en Lara, y entonces nada más que recorriendo espacios de 7 a 11 kilómetros de altura ya descubro diferentes formas de entonar y hablar y de lenguaje. Pero yo todavía no soy de las ciencias sociales, pero para que ustedes entiendan un poco qué estamos haciendo, esos talleres de divulgación de la ciencia